que 4 etapas en realidad, que es la parte de diagnóstico, que es la parte de intervención, implementación y evaluación. Pero nosotros solamente llegamos hasta la etapa de intervención. En pocas palabras, realizamos la parte de diagnóstico e intervención. Diagnóstico conlleva toda la parte de, como dice el nombre, información, de recabar informaciones hasta definir los requisitos que va a querer el cliente. Una vez que nosotros definimos los requisitos, ahí podemos pasar ya a intervenir o a desarrollar el proyecto para dar solución a la problemática encontrada. ¿En qué momento encontramos la problemática? En la parte de diagnóstico. Entonces nuestro formato de proyecto está de la siguiente manera, en donde acá en la introducción podemos ver que tenemos portafolio de prospectos de la investigación, datos de la empresa, descripción de la organización, organigrama, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas genéricas y preguntas específicas, objetivo de la investigación, genérico específico, justificación, reducción de información, extracción de eventos, cuadro de requerimiento y lista de requerimientos. Hasta ahí es la etapa de diagnóstico. Entonces, para yo poder obtener los datos de la empresa, aquí tuve que realizar primeramente un relevamiento. De ahí nace el relevamiento preliminar. ¿Qué se entiende por relevamiento preliminar? El relevamiento previo que yo realizo. Yo no puedo ir directamente a preguntar los procesos por ejemplo, del área de compra, o del área de tesorería, o del área de venta, inventario, de gestión o de producción, o sea cual sea el área que podamos decir, ¿verdad? Primeramente se hace un relevamiento en donde yo necesito conocer o voy a buscar conocer el rubro de la empresa, lo que conlleva todos los datos preliminares de la empresa, qué se dedica, la dimensión de la empresa, si tiene varias sucursales, la forma de trabajar de la empresa y todos los datos relevantes. Una vez que yo obtenga esos datos relevantes de la empresa, tengo que poder en mi relevamiento detectar cuál es el inconveniente actual que tiene, del por qué se está haciendo una investigación, cuál es la necesidad de la empresa. Y ahí, en esa necesidad de la empresa, ya van a ir surgiendo los problemas. O sea, el entrevistado directamente va a decir que actualmente tiene problemas en tal área, que quiere controlar tal. Y así detallado. Una vez que yo obtenga eso, ahí sí ya puedo pasar a hacer ya mi relevamiento más fino. ¿En qué sentido? Cuando obtengo esa respuesta ya voy a saber qué área tengo que atacar. Si el entrevistado me dice que el problema es en la parte de facturación o de venta, entonces yo tengo que ir a hacer un relevamiento más detallado a los operativos que trabajan día a día en la parte de venta. Si me dice que el problema es en inventario, tengo que ir a hacer el relevamiento de la parte de compras, porque ahí se hace el control de inventario. Y si es una empresa que se dedica a la producción y tiene problemas de controlar tanto el costo de cada producto, entonces tengo que ver cómo se está trabajando en el área de producción. Entonces de esa manera tengo que ir encarando. Este es un pequeño ejemplo en donde hay un relevamiento preliminar. No sé si se ve demasiado pequeño, puedo agrandar un poquito más. Ahí creo que este es mejor, ¿verdad? Donde aquí en la parte preliminar nacen esta pregunta. Ustedes ya tienen más o menos similar a esto. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Dónde se encuentra ubicada la empresa? ¿Cuántas sí tiene más de una sucursal, obviamente? Cantidad de funcionarios de la empresa. ¿Cuál es el inconveniente actual que se cuenta por el cual se está realizando dicha investigación? ¿Qué es lo que espera
o algún beneficio. ¿Qué beneficio espera con esta investigación? Porque estamos investigando. Y ahí, por ejemplo, ya podemos detectar en qué área tiene falencia. Si tiene falencia, por ejemplo, en el módulo compra, venta y tesorería, primeramente tengo que clasificar para el área, no son módulos porque son áreas. Para el área de compra, tengo que empezar a armar mi relevamiento o mi pregunta. Primeramente necesito conocer los procesos que se realizan en el área de compras. Hablando de procesos, también necesito saber cómo se realizan esos procesos, los pasos. Que primeramente, por ejemplo, si es compra, facturación o producción, ¿cómo se realizan los procesos? ¿Cuáles son los pasos? Por ejemplo, ¿qué proceso primero se realiza? Por ahí en compra encuentro que primero se hace el pedido, luego presupuesto, etc. O en producción que primero se registran las etapas de dicha producción, luego se registran los pedidos, luego se crea la fórmula para la producción, la orden de producción, el control de producción, luego el control de calidad, y así voy viendo cómo son los pasos de cada área. Y luego cuando ya detecto eso y ya tengo ya los procesos que se realizan, yo tengo que identificar esos procesos que se van a, o esas acciones que se realizan que se van a convertir en procesos. ¿Qué son los procesos? Todo aquello que podemos controlar, los pasos que se puede ir controlando y documentando. Lo importante en el relevamiento es poder detectar quién se encarga de registrar esos procesos, el proceso en sí, con el verbo obviamente, ¿verdad? El verbo sería si es un registro o si es una generación. Lo importante siempre es detectar la persona quien registra, que es totalmente independiente puede ser independiente a la persona quien realiza. Operativamente, por ejemplo, un pedido puede contabilizar un personal de depósito, pero ese personal de depósito puede contabilizar y al lado tiene un encargado que se encarga de hacer el registro, por dar un ejemplo. O producción, puede haber 5 personas de producción que son el equipo de producción, pero quien registra puede ser solamente el jefe de producción o puede ser un secretario, puede registrar o generar la orden. Nosotros tenemos que buscar esa persona a nivel de sistema para poder decir, bueno, los que se encargan de registrar la orden de producción son o es el personal de producción. Al hablar del personal de producción estamos generalizando. Un personal de producción puede ser más de una persona, no precisamente significa que hay una persona, puede ser varias personas, puede haber personales y nosotros podemos convertir en rol nada más. Entonces, ir sacando esos datos que para nosotros va a ser relevante. ¿Para qué? Para que yo pueda armar este documento en donde detecto los datos de la empresa, describir la organización. Al hacer una descripción de la organización, allá se describe el rubro, a qué se dedica, la historia que tiene la empresa, puedo agregarle el objetivo de la empresa, la misión, visión, etc. Y un pequeño organigrama que ya lo habíamos hecho. Está ahí todo fácil. Aquí en el planteamiento del problema, esto directamente nace de la pregunta en donde conlleva ¿qué inconveniente se encuentra la empresa? ¿Con qué inconveniente o cuál es
la falencia actual de la empresa. Este es un ejemplo, ustedes van a poner la pregunta como a ustedes les parezca. ¿Para qué? Para que se pueda el entrevistado explayar y detallar los problemas. ¿Cómo se detalla? Por procesos. Es importante detallar por procesos. ¿Por qué? Porque necesitamos evidenciar las falencias que se encuentran en cada proceso que se realiza en cada área. Si tengo, por ejemplo, facturación, tengo que ver si hay problema al momento de realizar una apertura, al momento de registrar los pedidos del cliente, al momento de generar la facturación, las notas de crédito, las notas de débito, bien detallado. ¿Por qué? Porque como mencioné ya en la primera clase, tienen que tener en cuenta que esto luego tienen que concluir. Y en la conclusión se detalla una a una nuevamente más en los procesos. Y agrupar por módulo. Ustedes ya están en cuarto, o sea, van a tener 3 módulos. Entonces esta parte ir agrupando por cada módulo que van realizando. Una vez que detallen bien su planteamiento del problema, que es bastante amplio, luego pueden pasar ya a su formulación de preguntas, que esta parte ya es sencillo. Prácticamente es cambiar el nombre del módulo nada más. Ustedes tenían 2 y le van a agregar uno más. Y con eso ya queda tanto la pregunta genérica, la pregunta específica, el objetivo genérico y específico. Y la justificación se justifica, valga la redundancia, el porqué de la investigación. ¿Por qué estoy investigando? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de la investigación? Y por último, nuestra reducción de información, que era la extracción de eventos, cuadro de requerimiento, adelante, y lista de requerimientos. Con esta extracción de eventos, cuadro de requerimiento y lista de requerimientos, lo que buscamos es lo siguiente: poder identificar los procesos de cada área. ¿Para qué identificamos los procesos de cada área? Para poder armar luego la lista de requerimiento del cliente. ¿Qué es lo que está precisando el cliente? Es por eso, o de ahí nace lo que le dije anteriormente, de cómo estructurar su relevamiento. Para eso nosotros estructuramos de la siguiente manera el relevamiento, en donde preguntamos, por ejemplo, quién realiza o quién registra los pedidos. Y acá encuentro que el que registra el pedido es el personal de depósito. Entonces en mi extracción de eventos puedo poner directamente que personal de depósito registra los pedidos. Y tengo de esta manera. Para yo poder detectar dentro de un relevamiento cuáles de mis respuestas se va a convertir en un evento, tiene que existir estos 3 elementos: sujeto, verbo y objeto, donde el sujeto es la persona que va a accionar sobre ese proceso, el verbo si va a ser registrar, generar, elaborar, depende de la acción, y el objeto en sí, se está trabajando sobre un pedido. Y esto nace de aquí, o tiene que existir dentro del relevamiento. Si no existe dentro de este relevamiento esa pregunta o esa respuesta, entonces ahí ya se está divagando. Estoy creando un proceso el cual la empresa capaz no necesite. O no tengo documentado eso. Sin embargo, si tengo documentado, nadie me puede reclamar. En nuestro caso, los evaluadores no les pueden objetar a ustedes si ustedes tienen de esta manera. ¿Por qué? Porque mi relevamiento dice que tengo que tener. El cliente tampoco te puede pedir, no, yo necesito tal cosa también.
No, pero acá cuando dice reglamento, esto nomás, esto está mal. ¿Se entiende? Entonces, si un evaluador a usted le llega a decir, bueno, ¿de dónde nace registrar presupuesto? ¿Por qué vos tenés que registrar un presupuesto sí o sí? No puedo solamente registrar el pedido y generar ya la orden de compra. ¿Por qué registrar un presupuesto? No porque está en el alcance, sino porque tu investigación conllevó a eso. Yo registro un presupuesto porque cuando hice mi relevamiento, o sea, en realidad parte de acá. ¿Por qué tengo un presupuesto? Porque yo en mi relevamiento, cuando hice mi relevamiento, de ahí obtuve un evento en donde decía que se tenía que registrar el presupuesto. ¿De dónde nace? Nace aquí de mi cuadro de requerimiento que dice que el encargado de compra registra presupuesto. Por eso yo puse como requerimiento registrar presupuesto. Pero ¿de dónde sacas ese evento? Se le pregunta. Ese evento nace de una extracción de evento que yo realicé. ¿De dónde sacaste esa extracción de evento? ¿De dónde trajiste ese evento? Ese evento extraje de mi relevamiento que hice dentro de la empresa. Y si se tiene de esta forma, absolutamente nadie puede discutir del porqué del alcance. ¿Puede faltar? Obviamente que puede faltar, se le puede agregar. Pero debe estar de esa manera. Lo que no puede quedar es colgado. Que yo tenga en mi alcance y no sé ni de dónde saqué. O que te respondan, te digan, no, pero en el alcance que nos dio el profesor estaba así. Y yo le agregué. Y a veces en tutoría te dice, pero ¿de quién es el trabajo? ¿Tuyo o del profesor? El profesor está para guiarte nomás, el profesor no sabe tu investigación. Y tienes razón. El docente o el tutor que se sienta enfrente o que le está guiando, conoce su trabajo por lo que usted le explica. Porque ustedes vienen, se acercan con el trabajo, yo quiero hacer de una empresa que se dedica a tal. Y ustedes hicieron el relevamiento. Ahora, ¿cómo hacer? Si es la forma correcta de aplicar, sí, de eso sí ya se encarga el docente para guiarle y fundamentarle del por qué tiene que ser así. Porque esa es otra cuestión también. Cualquier modificación que le pida hacer un docente sobre su trabajo, ustedes tienen el derecho de preguntar del por qué, que se le fundamente. Lo que nunca tienen que hacer es que un docente venga, no, ese no tiene que ser así, ese tiene que cambiar. Y ustedes cambian. No saben por qué ustedes cambian, pero cambian. Tienen que pedir que se le fundamente el por qué. ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber del por qué cambiaron. Y entonces van a poder defender. Ahora, si ustedes cambian por un docente, vamos a poner un ejemplo, yo le digo, no, esa forma de hacer está mal, tenés que hacer de esta forma. Ustedes cambian. Vos manejabas perfectamente, o ustedes manejaban perfectamente la forma que estaba trabajando anteriormente. Pero la forma que le dijo el docente, ustedes ni entienden, pero ustedes cambiaron. Después se van para defender su trabajo. No, el profesor me pidió que cambie así. Entonces no es respuesta tampoco. O sea, no es que no sea respuesta, sino que no se acepta por el lado de los evaluadores. El trabajo es de ustedes. Entonces, a cualquier modificación que le pida yo, que le pida cualquier otro docente, ustedes tienen que preguntar del por qué o qué se le fundamente, para que ustedes puedan tener una herramienta también para poder defender. O todo es debatible, es trabajo de ustedes. Yo te puedo dar mi sugerencia, mi punto de vista, pero capaz yo no conozca al 100% la empresa. Y ustedes me explican, no, pero esta empresa trabaja así y se debate. Esa es la ventaja que yo tengo, que yo soy buen oyente también. Siempre escucho y aprendo. A veces, adelante. Bueno, adelante. Entonces, hay docentes y docentes también que capaz con no todo se tiene esa flexibilidad, ¿verdad? Pero tienen que tratar de pedir que siempre se fundamente
el trabajo o cualquier modificación o cualquier solicitud que se le pide. ¿Del por qué? Para saber, para que ustedes puedan manejar bien también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Entonces, el trabajo de hoy es eso. Como les dije, sobre este documento, nosotros vamos a trabajar la primera parte completa. Vamos a definir bien nuestro documento. Anteriormente nosotros hacíamos hasta la lista de requerimientos y después quedaba ya a su cargo toda la parte documental, pero nosotros ya directamente entramos en diseño. Esta vez no. Esta vez vamos a trabajar todo el documento, que quede bien hecho el documento. Una vez que tengamos nuestra lista de requerimientos, pasamos a la intervención. Y acá algo muy importante, porque yo en trabajo suelo ver errores, que la pregunta general y la pregunta específica de la intervención a veces es la misma cosa que la pregunta general, genérica, y la pregunta específica de la investigación. Hay dos cosas totalmente diferentes aquí. Una pregunta genérica y las preguntas específicas nace de la formulación del problema. Acá se formuló el problema, se explayó todo el problema y se formula ese problema. Como yo estoy haciendo una investigación, toda esa información que recabé en el relevamiento yo necesito procesarla. Por eso nace la pregunta genérica: ¿cómo se procesan las informaciones en los módulos de, ponerle que sea compra, consulta y compra, agendamiento y consulta, por dar un ejemplo? De la empresa X, ¿verdad? La pregunta específica, lo que se hace en la pregunta específica es ramificar esa pregunta general, hacer de forma más detallada. ¿Cómo voy a procesar la información? Detectando primeramente un evento, luego creando un cuadro de requerimientos y luego una lista de requerimientos. Por eso la pregunta específica de mi investigación dice: ¿cuáles son los eventos en los módulos de compra? ¿Cuál es el cuadro de requerimiento que permite obtener el evento, requerimiento, estímulo y respuesta? ¿Y cuál es la lista de requerimientos que permite definir el alcance del sistema en sus módulos de compra y consulta? Esta pregunta no se contesta, son formulaciones de preguntas. Ese es un punto muy importante. A veces se contesta esta pregunta, eso está mal. ¿Por qué? Porque el objetivo responde a la pregunta. En base a esta pregunta que dice cómo se procesa las informaciones en los módulos de compra y consulta, yo me propongo como objetivo describir el procesamiento de la información en los módulos de compra y consulta. Aquí ya estoy respondiendo. En base a esta pregunta respondí, y en mi respuesta me puse como objetivo describir el procesamiento de la información. Mismo caso para el objetivo específico. Mi pregunta era cuáles son los eventos en los módulos de compra y consulta, y como objetivo me propuse identificar los eventos en los módulos de compra y consulta. El segundo era cuál es el cuadro de requerimiento que permita obtener eventos, requerimientos, estímulo y respuesta. Como objetivo me propuse construir el cuadro de requerimiento que permita obtener los eventos, requerimientos, estímulo y respuesta. Y mi última pregunta específica decía: ¿cuál es la lista de requerimientos que permita definir el alcance del sistema en su módulo de compra y consulta? Y mismo caso también, como objetivo me propuse elaborar la lista de requerimientos que permita definir el alcance del sistema en su módulo de compra y consulta. En el caso de usted va a ser obviamente.
Si se fijan, todos los objetivos y la pregunta habla de la investigación. Habla de eventos, de procesar información, de construir el cuadro y generar una lista de requerimientos. ¿Dónde yo cumplo este objetivo? Porque en alguna parte yo tengo que cumplir este objetivo. En mi capítulo 2 de mi investigación, extracción de eventos. Cuando yo armo la extracción de eventos aquí, que sería esto, cuando armé este evento de los 3 módulos, cuando extraje estos eventos de los 3 módulos, aquí yo ya estoy cumpliendo con mi primer objetivo. ¿Cuál era mi primer objetivo? Voy a volver otra vez ahí. Identificar los eventos. Ahí yo ya identifiqué ya mis eventos. Está identificado. El segundo objetivo era construir el cuadro de requerimiento. Al realizar este cuadro de requerimiento, aquí ya construí. Tanto mi objetivo específico 1 o 2 ya tengo cumplido. El siguiente era elaborar la lista de requerimientos. Aquí más abajo yo ya elaboré mi lista de requerimientos para mi primer módulo. Entonces ya cumplí con este objetivo. Al cumplir los 3 objetivos, como esto es una ramificación del objetivo general, yo ya puedo decir ya que describí cómo se van a procesar las informaciones. Las informaciones se van a procesar de la siguiente manera. Y voy. Para compra se va a registrar el pedido, un presupuesto, generar una orden, registrar una factura de compra, generar cuenta a cobrar, registrar los libros de IVA, registrar nota de crédito y débito, nota de revisión, inventario por depósito y ajuste de stock. De esta manera se van a procesar las informaciones. Si tiene 3 módulos, la manera que se van a ir realizando los 3 módulos, ese ya está explicando cómo se va a procesar. Entonces ya cumplí mi objetivo de la etapa de diagnóstico de investigación de mi, valga la redundancia, de investigación tecnológica. ¿Por qué explico esto? Para que se entienda bien cuando se realiza la intervención. Porque cuando realizo la intervención, el nombre de intervención viene de intervenir. Ahí en base a la necesidad y a los requerimientos que tengo ya del cliente, tengo que poder dar una solución. ¿Cómo damos nosotros solución? Nosotros damos solución a través de un sistema informático que le permita agilizar. Y ahí hay algo muy importante que quiero salirme un poquito, pero es algo demasiado importante. Agilizar es ayudarle a mi cliente o a la empresa a que los procesos se hagan de forma más rápida. No crearles trabas. No es ponerle trabas a mi cliente, o famoso, como se dice, palo en la rueda. A veces nosotros queremos informatizar y al final nuestro sistema termina siendo, creando más problemas que soluciones. Tiene que ser flexible. Y un punto muy importante, poniendo todo campos requeridos a un sistema, no le estoy flexibilizando al cliente. Como analista yo tengo que poder identificar bien cómo voy a poder agilizar. Algo sencillo que parece una estupidez, pero es algo muy importante y que pasa mucho. Los referenciales mismos cuando creamos. Tiene una interfaz para cargar el cliente. Y a veces le ponemos hasta la ciudad, teléfono como campo requerido. Y si mi cliente no sabe la dirección exacta donde vive, entonces, porque hay casos y casos.
entonces mi sistema no permite más registrar clientes. No, esa no es la idea. Para eso yo puedo actualizar los datos, el famoso editar o modificar. Entonces tiene que tratar de brindar flexibilidad. Las validaciones, el sistema tiene que tener validaciones, pero no validar cualquier cosa. Validar controles necesarios. Para eso tenemos también nuestro, se me fue el nombre ahora, aspectos legales. Legalmente, ¿qué es lo que tiene que controlar el sistema? Y no ponerle todas validaciones después que no se puede hacer nada. Hay que tener en cuenta muchas cosas, por eso el análisis es la parte más importante. Bueno, volviendo a la parte de intervención, acá tenemos que intervenir de la forma en cómo va a trabajar o qué es lo que vamos a desarrollar para poder dar una solución. Mi pregunta general es totalmente diferente a la pregunta genérica de la investigación, porque aquí ya habla del sistema, en el otro era todo investigación. ¿Cuál es? Dice más grande que no sé por qué no está chico ahora. ¿Cuál es el sistema informático que permite procesar las informaciones en los módulos de compra, venta y producción? En este caso varía un poquito porque es un ejemplo nada más. Sigue hablando de procesamiento de informaciones. Nosotros habíamos hablado en la parte de investigación que íbamos cómo se van a procesar. Pero aquí ya habla de cuál será el sistema, ya que se va a procesar a través del sistema, cuál es el sistema que permite procesar las informaciones en el módulo de compra, venta y producción. ¿Cuál es el análisis y diseño orientado a objetos para los módulos D? ¿Cuáles son las interfaces gráficas de usuario? ¿Y cuál es el resultado? En base a la pregunta genérica de cuál es el sistema informático que permita procesar las informaciones, yo respondo a esa pregunta proponiéndome un objetivo de desarrollar un sistema informático que permite procesar las informaciones en el módulo. Entonces yo voy a desarrollar un sistema, no implementar, desarrollar. En base a la pregunta de nuestro análisis y diseño orientado a objetos, me propongo como objetivo elaborar el análisis y diseño para los módulos D. Sobre la interfaz gráfica me propongo programar la interfaz gráfica de usuario y demostrar el resultado del desarrollo del sistema informático. ¿En qué momento van a cumplir estos objetivos? Al culminar esta asignatura, solamente van a poder cumplir el primer objetivo específico, porque en esta materia solamente hacemos análisis y diseño. Cuando ustedes hagan su programación, van a cumplir su tercer objetivo. Cuando terminen sus 3 módulos de análisis y programación en la tesis, ahí van a demostrar el resultado del sistema. Ahí concluye el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué les explico? Si se fijan ustedes, el trabajo, ustedes ya dieron ya taller de tercero. Si se fijan el trabajo no tiene conclusión hasta el momento. Toda investigación que se realiza, siempre y cuando tiene objetivo, tiene que concluir para ver si se realizó o no. Y nuestra conclusión se hace en la etapa de sustentación de la tesis, en donde tengo que hablar uno a uno si cumplió o no este objetivo. Por eso la importancia del documento. Bueno, una vez que tengamos los objetivos, podemos describir el producto o situación esperada. ¿A qué se refiere? En la parte de describir el producto, yo puedo explayarme y decir que voy a desarrollar un sistema en plataforma web con tal herramienta que va a tener el módulo de tal, que pueda agilizar al tal. ¿Qué es lo que se espera?
se espera mejorar o brindar una solución a los problemas encontrados en la parte del planteamiento del problema. Los involucrados del proyecto no son solamente las personas que entrevistan. Un involucrado del proyecto puede ser el analista mismo, el diseñador, el gerente general y todos los demás que participaron en esta investigación. Diagrama de Gantt, esto van a hacer al final. Por ahí el 20 de septiembre, por ahí armamos esta parte, cuando ya se tenga todo. O pueden ir haciendo procesualmente. El Gantt Project está también en la plataforma. La plataforma está completo ya, con toda la documentación. Hay una grabación, pero de que es la grabación de la materia pasada. Ahí vamos, dejé nomás ahí, pero por si sirve para algo, ni vi lo que era ese. Pero vamos a ir agregando de acuerdo a lo que vamos avanzando. Lo de hoy estoy grabándolo para que tengan también. Luego viene el presupuesto. Como nosotros no implementamos el sistema, no se hace un presupuesto de cuánto va a costar el sistema, sino de cuánto a mí me costó en gastos personales desarrollar este proyecto, en este caso esta materia. Solamente de eso puede hablar el presupuesto. Habla de tutoría y cosas así, es por los costos que solemos usar como ejemplo de tutoría. Por ejemplo, materiales, libros, insumos, costos de interconexión, tutoría. ¿Por qué habla de insumos? Porque en tutoría es obligatorio que los alumnos, principalmente en la etapa de análisis, impreso tienen que llevar su trabajo. No, ahí no se te revisa en la computadora. Porque, por dos motivos. Primer motivo es que si vos te quedás con un alumno ahí revisando en la computadora, te vas a quedar mediodía y todo, y ahí hay varios alumnos que te están esperando. Y el alumno te va a decir, espera, profesor, voy a cambiar. Uno. Punto número 2. La idea es evidenciar ahí esto corregí, y llevar eso que te corrigió y poder aplicar. Porque como expliqué el lunes en la tutoría hoy me piden modificar algo, tengo que ya modificar eso y más lo que me pide ya para la siguiente entrega. Y así de rápido es. A veces te da 15 minutos por alumno, no, 15, 20. Ahora, si vos querés consultar otra vez después, esperar que se les revise todo a los compañeros y te puedes quedar mientras trabajando. Eso no hay problema con eso. Ahora, el siguiente punto es análisis y diseño. Esta parte no vamos a tocar nada todavía, no en esta materia, sino en estas primeras semanas. Esto no vamos a tocar todavía. Vamos a armar bien el documento. Hasta desarrollo dejamos así. Luego viene sustento teórico. Todo trabajo tiene que ser, o toda investigación tiene que ser sustentable. Antecedente de software. No hace falta que ustedes pongan 10. Con 2 es suficiente. ¿Qué es lo que se hace? Algunos yo veo que pone print screen y describe. Descriptivo nomás tiene que ser. ¿Qué es el antecedente? Que yo, alumno, me puse a investigar y vi un sistema que tiene el módulo similar al que yo estoy haciendo. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un sistema de facturación y yo vi un ejemplo en internet de un sistema, cómo trabaja. El sistema tiene facturación, tesorería, compra, producción. Puede tener miles de módulos, pero con el hecho de que tenga un módulo que yo estoy trabajando, ya puedo poner como ejemplo sistema tal, con el nombre del sistema. Este sistema permite hacer el registro de tal. Describir lo que hace ese sistema nada más. Al menos para evidenciar que el alumno al menos vio un ejemplo de cómo tiene que trabajar ese módulo. 1, 2 o 3. A veces en uno ya encontrar los 3. ¿No? A veces en uno tiene solamente un módulo que yo quiero, en el otro tiene otro módulo. Como ustedes quieran. Esta es la parte antecedente. Salto otra vez de mi arriba. Bases teóricas.
Y aquí se hace ya, sería bueno que hagan el formato de APA también, que es séptima edición, a lo que conlleva en citas bibliográficas. ¿Ustedes saben lo que es una cita bibliográfica? La cita bibliográfica es citar la página exacta del libro en donde se sacó la información. O ya sea el libro digital o libro impreso, o físico más bien. ¿Qué es lo que se hace en la base teórica? Como yo voy a hacer una investigación y peor aún, voy a hacer un sistema, yo tengo que conocer los procesos del sistema. Yo no puedo hacer una factura, no, más que no puedo, se suele hacer, ¿verdad? Pero sin conocimiento yo no puedo hacer una factura. O estoy mintiendo o no es mi trabajo. Programar, ustedes aprendieron en LP2, LP3 taller a programar. Eso es una funcionalidad nada más. Ahora, cómo tiene que trabajar la empresa es otra cosa. Es algo totalmente diferente. Eso debo aplicar en mi programación. ¿Qué datos tiene que tener una factura? ¿Qué es una factura? ¿Qué conlleva una factura? Tengo que manejar los conceptos teóricos de cada proceso. Entonces lo que se hace en la base teórica, poner por ejemplo, pedido. ¿Qué es un pedido? Un pedido es un documento interno que se usa para registrar los faltantes del depósito, etc. ¿Quién dijo? Lo dijo fulano de tal en su libro de edición tal año, en la página tanto, o en el párrafo tanto. Depende. ¿Qué es una nota de crédito? ¿Qué es una nota de remisión? ¿Para qué se usa? ¿Qué es un timbrado? ¿Qué son las cuentas a pagar? ¿Qué es una apertura? De acuerdo al módulo. Tampoco no me hagan, por ejemplo, sistema de consultorio y me ponen ahí que es un cosa de producción, ¿verdad? Eso es más que obvio, ¿verdad? Que suele pasar. Normalmente cuando es copiado, pasa acá. ¿Por qué le digo que vamos a hacer ahora? Porque es muy feo una investigación que yo esté presentando algo y luego se ve que es totalmente otra cosa mi base teórica, mis aspectos legales, porque se vieron muchos casos ahí. Yo en particular no quiero ver que mis alumnos y eso entreguen así, porque yo en cuarto ya le preparo ya como para la tesis a mis alumnos, y sería bueno trabajar ahora y después en la tesis ya prácticamente no tocas. No sería bueno hacer un trabajo bien prolijo y después ya no tocarme, porque tienen que tener en cuenta que este trabajo que ustedes entregan es público. Todo el mundo va a tener acceso. Así les mostré hace rato a los compañeros. Así queda expuesto el trabajo de ustedes en la página de la UTI, en la parte de repositorio. Está un poco... se desconectó nomás. Pero aquí en el repositorio de la UTI se cargan todas las tesis que se defendieron. La parte de la tesis, la parte de análisis principalmente. Y es un documento público, acá tiene acceso todo el mundo. Alumno o no alumno inclusive. Entonces, para ser un poquito prolijo en ese punto nada más. Y voy realizando mi base teórica de acuerdo a mi alcance. Las herramientas a utilizar, ese sí pueden describir todas las herramientas que van a utilizar, tanto para la etapa de análisis, para la etapa de diseño, para la etapa de programación, todas las herramientas a utilizar. Y luego viene la parte más, no complicada, sino más investigativa. Aspectos legales. Esto es pura investigación. Si voy a hacer un sistema que se encarga de la parte de facturación, esto se quita. Esto, por ejemplo, es solamente una descripción. Voy a tener en cuenta impuesto al valor agregado, el artículo 77 que habla de los hechos generador, el artículo 83 que habla de las exoneraciones, el artículo 79 que habla de los contribuyentes. No describir todo el artículo,
citar nomás lo que van a tener en cuenta. Impuesto a la renta personal, renta de actividades, muchos. Yo le voy a pasar algunos ejemplos también. Pero siempre y cuando bases legales que tienen que ver con sus módulos. Por ejemplo, que no hagan producción y ahí hable solamente de facturación. O no hago la parte de facturación. Algunos hacen compra, producción y distribución y ahí habla de impuesto de valor agregado, todo lo que tenga que ver con facturación. Entonces esas cosas es lo que hay que tener un poco de cuidado, porque pasa. Aspecto metodológico. El aspecto metodológico habla de la metodología, no sé si dieron ya metodología. Entonces ya manejamos. La parte de aspecto metodológico, nuestra investigación es tecnológica y como referente usamos al autor García Córdoba en sus distintas ediciones. Tiene 2 libros, ¿verdad? Similares, alguna de una modificación. La modalidad de investigación sería el tipo de investigación que yo estoy trabajando. La modalidad es la investigación tecnológica, que según Córdoba, acá Córdoba explica lo que es la investigación tecnológica. Es el conocimiento tecnológico se conforma de informaciones de carácter operativo o ejecutable, la cual posee una sólida fundamentación científica y refiere de manera precisa y detallada de las acciones, los recursos y los requerimientos que promueve el tránsito de un estado actual a un estado deseable. ¿A qué se refiere con ese estado actual a un estado deseable? En que de lo que está la empresa actualmente queremos a lo más óptimo que queremos llegar a través de una tecnología que vamos a aplicar. La técnica de recolección de datos. Fíjate acá. La técnica de recolección de datos, según Córdoba, es la observación. Esto está mal. ¿Por qué? Porque la técnica de recolección de datos define el investigador. Si va a hacer observación, si va a hacer entrevista, encuesta. Entonces, la técnica de recolección de datos, ustedes pueden ponerle aquí, es la observación, que según Córdoba explica nada más lo que es la observación. Córdoba no define la técnica de investigación, el que define la técnica que va a aplicar para la investigación son ustedes analistas. El concepto de Córdoba explica nada más qué es lo que es la observación. Y aquí directamente le podemos poner que, según Córdoba, la observación es el punto de partida inevitable de cualquier proceso que tenga como preocupación la realidad. Si decimos observación, no se refiere exclusivamente a la percepción visual de objetos en estudio. Comprende tocar, escuchar, probar, preguntar, leer y efectuar todas las actividades que promuevan de datos relativos a lo que se encuentra en el estudio. Entonces, eso explica Córdoba lo que es la observación. Nosotros tomamos nomás como referencia ese libro, de acuerdo a lo que vamos a hacer. El método de recolección de datos, aquí la misma cosa. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? Nos define Córdoba. Nosotros tenemos que, como analista, definir cómo vamos a recolectar los datos. Entonces, el método de recolección de datos es la encuesta, que según Córdoba, aquí le podemos dejar directamente que es un proceso
es un proceso que consiste. Es un proceso consciente y planteado para recopilar y registrar datos generales, opiniones o sugerencias de una muestra o grupo selecto que se logra al formar preguntas a las personas. En ellas las modalidades de interacción más empleadas en orden de mayor a menor son entrevistas personales, sondeo por teléfono, cuestionario por correo y discusiones en sesiones grupales. Entonces, describimos ahí también. La modalidad en la determinación del problema. ¿Cómo determinamos el problema? La modalidad de determinación del problema, aquí tiene que ser, es descriptiva, que según Córdoba, descriptiva es cuando se señala qué es lo que ocurre o está presente o resulta relevante y requiere de una atención inmediata. Nosotros describimos el problema y ahí podemos observar cuáles de todos esos problemas ya requieren una atención inmediata. En pocas palabras, ¿cómo determinamos el problema? Haciendo una descripción. ¿Cómo hacemos nuestra descripción? En la parte de planteamiento del problema que hacemos más arriba. Análisis de la documentación. ¿Cómo nosotros analizamos la documentación? Reflexionando. Por eso dice que el análisis de la documentación es la reflexión con base a los datos que fueron recabados, obviamente del relevamiento. Durante la documentación ocurre la revisión, comprensión y el análisis del problema y los datos. Con el dominio de conocimiento es altamente probable que se genere alguna posible respuesta al problema. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a nuestra experiencia ya podemos ver las posibles soluciones en base al problema que encontramos. Y luego se describe los usuarios que van a estar afectados. Solamente así sería la parte metodológica y ya no queda nada. Referencia, y aquí otra cosa muy importante. Como tiene que estar en formato APA, la referencia tiene que ser de una fuente veraz. No de cualquier información, tiene que ser real esa información. ¿Por qué no, por ejemplo, Wikipedia? Se puede usar en el caso que Wikipedia tenga un autor, entonces se usa el autor. Pero en el caso de que no, Wikipedia es una página en donde yo puedo entrar, editar y dejar mi información ahí. Entonces eso no se ve si es real o no. Algunos dejan como ustedes tienen como ejemplo esta referencia, algunos deja así mismo, ni modifica. ¿Por qué está mal? Hernández Sampieri es un autor que habla sobre la investigación científica y nosotros estamos haciendo investigación tecnológica. Entonces no puedo usar como referencia. No Wikipedia, no monografía, pero sí el primero y el último. Por ejemplo, Fernando García Córdoba habla de la investigación tecnológica, Ciudad de México, etc. ¿Cómo se hace según APA? El Word tiene luego cómo hacer citas y cómo hacer también referencia. Directamente le pone que sea en formato APA y él te crea automáticamente y te pide luego los datos. Después le voy a mostrar cómo se hace. Eso yo aprendí cuando hice una especialización. Se pone primero, obviamente, el apellido del autor, seguido el nombre, que normalmente va con sus iniciales, y el año que se publicó el libro. El título del libro, la edición, la ciudad y la editorial. Nada más que eso. Página no lleva, porque la página solamente en la cita bibliográfica, como vimos más arriba. La referencia es para saber de qué libro se sacó. La cita bibliográfica es para identificar de qué punto exactamente se quitó.
Una vez terminado esto va el apéndice. ¿Qué va en el apéndice? El relevamiento. Dice, colocar las preguntas con la respuesta de los participantes de la investigación. En pocas palabras, en esta parte tiene que ir todo mi relevamiento. ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, en pocas palabras, antes de culminar, este ejemplo de relevamiento, si están los 3 módulos, tengo que copiar y pegar directamente en la parte de mi apéndice. Ya les mostré lo que es el cuadro de requerimiento. Y este era el ejemplo de alcance que tenemos. Algo muy importante. Aquí habla de escritorio. Esto ya no se usa más. Para la tesis al menos tiene que ser web. Obligatorio. Los 3 módulos. Totalmente obligatorio. No se acepta más escritorio. Entonces ahora es el momento de ir a cambiar. En esta materia no vamos a desarrollar todavía parte de programación, no tocamos. Solamente análisis y diseño. Pero para cuando llegue su programación ya tiene que ir teniendo en cuenta que va a ser solamente web. ¿Sirve hacer en esta materia? No tiene ningún sentido hacer escritorio en esta materia, sino que le van a rechazar otra vez cuando llegue la tutoría. Entonces no tiene ningún sentido. Estos son algunos lenguajes viejos. ¿Cuál es? A ver, que algo más que quería ver aquí. El sistema que tienen que presentar ustedes, dependiendo del tipo de empresa, tiene que ser multidepósito y multisucursal. Multisucursal sí o sí. Multidepósito siempre y cuando sea una empresa que se dedica a la comercialización de productos, compra y venta de productos, por ejemplo. Si maneja grandes cantidades de productos, puede tener un depósito. Sí, de cada sucursal. Ahora, si se dedican a la parte, la mayoría tiene servicio. Si compro yo insumo para mi servicio nada más, o compro un insumo para mi producción nada más, en ese caso su sucursal puede usar como un depósito nada más. No hace falta tener un depósito exclusivo. Entonces puedo relacionar mi sucursal con mi producto de varios a varios y ya tengo ya mi esto para saber a qué sucursal corresponde ese producto. Esto es un ejemplo de algunos módulos que se puede usar: tesorería, compra, facturación, contabilidad, recursos humanos, gestión de servicios, académico y con lo que tiene que ver con el tema de consultorio médico. Pero esto es un ejemplo. Tienen que tener en cuenta que una cosa es lo que requiere la empresa y otra cosa es los requerimientos mínimos de la universidad. Pueden encontrarse con casos de que en su empresa, por ejemplo, le encuentre que no necesito. ¿Cuál es la compra? No trabaja con presupuesto, pero el requerimiento de la universidad te dice que como mínimo tiene que tener estos procesos. La gente que quiere trabajar con distribución en la plataforma, yo tratamos de conectar la plataforma. Conectarme un rato para mostrarle porque ya estuvo levantando. Pequeño grande también. Este era. Esta es nuestra plataforma.
Eso que era larguísimo, acá yo puse todo en este nomás. Pues demasiado largo, donde detalla todo. A veces te pasa así mismo la gente el contenido programático no vean, ese yo no hice, ese académico hice. Pero nuestro contenido, nuestra materia es cualquier cosa. Nosotros vamos a desarrollar supuestamente comunicación oral y escrita. Ese es un error de imprenta nomás acá de académico, seguro se le pasó. Aquí tenemos documentaciones, instalaciones, aquí va a ir la parte de grabaciones, aquí algunos ejemplos que ya tiene y lo que vamos desarrollando va a estar también, y la evaluación final. En la parte de documentaciones, aquí tienen el alcance, formato del proyecto, la presentación final, como tienen que hacer, y un ejemplo de recursos humanos y distribución. Este descarga porque está en Word, no abre, el que abre así adentro es porque está en PDF nada más. Y aquí vamos a ver. Distribuir. Por ejemplo, yo tengo una empresa grande que se encarga de la compra, por ejemplo, un alumno una vez hizo de Frugos, de la empresa Frugos. Él tenía compra, producción y la parte de distribución, porque ellos hace entrega a gran escala. Para esos casos sería la distribución. Flota de vehículos. ¿Cómo? Sí, ¿cómo vas a manejar tu flota? Acá puedes ver. Por ejemplo, este mismo es. Tiene, por ejemplo, orden de servicio, productos a entregar. Los productos entregados se registran una vez que se entrega. Gestionar la flota. Gestionar la flota es bastante grande, parece corto, pero ahí conlleva ver los vehículos que están disponibles, cuáles no, y los itinerarios. Personal encargado, o sea que sería el ofretero, y los itinerarios y las rutas por donde va a ir cada vehículo. Y los posibles reclamos de los clientes. Eso sería para la parte de gestión de producción. Recursos humanos, no sé quién era que me pidió la parte de extracción de eventos. Acá tiene. Todo este proceso tiene que tener si van a trabajar en recursos humanos. Esta es la misma cosa, lo mismo es igual. Entonces, los módulos se va a ir armando en base a la empresa, no significa que sea ese mismo ejemplo que esta. Algo más que está en la plataforma, a ver, esta es la parte de documentación. La parte de instaladores está un link donde podemos acceder a un drive. Por ejemplo, estos son los instaladores. Voy a abrir en una nueva pestaña y aquí me lleva directo a un drive para yo poder descargar el instalador. Tiene el StartL y el GAN Project que vamos a utilizar. Aparte no tenemos nada, otra herramienta que utilizar acá al menos en esta materia todavía. Sí, el mismo es bastante livianito. Después tenemos los libros. Este sería bueno que le echen otra vez una leída. A veces yo levanto y nadie, ni vean el libro, está ahí. Y el problema es cuando se defiende. Ahí cuando nace esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué defendiste? Hace falta el concepto ahí. Sí. Y tengo que ser inteligente en leer los libros. Obviamente, si voy a juntar todos estos libros, como mínimo va a tener casi 2000 páginas. No voy a ponerme a leer 2000 páginas. O no estoy en el momento, con el tiempo puedo llegar a leer, pero no estamos en el momento de leer esa cantidad de páginas. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a leer los procesos que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo,
¿Qué es un diagrama de actividad? Los elementos que se usan en un diagrama de actividad, las relaciones serían los elementos. ¿Qué es un actor? ¿Qué es lo que representa realmente un actor? Que vamos a repasarlo otra vez, ¿verdad? Pero independientemente de lo que yo repase, ustedes pueden leer. Y también para que puedan entender que el que viene a decir no es porque dice nada más, sino hay una lectura previa de eso. Un actor, casos de uso, relaciones que se usan dentro del caso de uso, diagrama de clase, las relaciones que se usan dentro del diagrama de clase, diagrama de secuencia, algunos nada más. Tipos de diagramas, los diagramas estáticos, dinámicos, porque algunos diagramas tienen actores y otros diagramas no tienen actores. Todo eso. Pero algunos para poder fortalecer más nada más. Después de esta parte tenemos, por aquí va a ir las grabaciones. Esta grabación fue del 13 de junio, el año pasado ya. Sí, pero esta grabación del 13 de junio fue del otro taller de cuarto. Ni idea. Este lo más probable es que abra una plataforma. Y lo más probable es que habla de muchos bibliotecas que dije ahí en esa época. Está ahí. Este está en mi canal de YouTube, ¿no? Miembro canal de YouTube. ¿Ah? Información es el título. Y de la mía habla de eso, de todas las explicaciones. Por ahí sirve para un repaso, pero esta grabación. Y por último, y no menos importante, tenemos los ejemplos. Algunos ejemplos que yo le dejé que ya llegué a usar, ¿verdad? Con los demás grupos. Por ejemplo, acá hay ejemplo de especificación, prototipo, clase y secuencia. Ejemplo de especificación, secuencia de un referencial. Especificación, secuencia de un pedido, un ejemplo. Especificación, secuencia de la parte de facturación. Especificación, secuencia y clase también en la parte de facturación. Algunos ejemplos que obviamente vamos a desarrollar juntos y vamos a agregar. Y la parte de evaluación, solamente la entrega. Y acá en un apartado dice entregar el proyecto final según lo establecido en el formato de investigación, ese formato que tenemos, que es investigación tecnológica. Así también el DER, que es el diagrama de entidad relación, y la presentación final. El proyecto, todo el documento y el DER se presenta en PDF. Y la presentación final, obviamente, en el formato PowerPoint. ¿Qué fecha sería? Un miércoles 25 de septiembre. La defensa. Y con el licenciado Dani. Ya con él. Está bien que rinda con él porque es miembro de mesa y ya, si ustedes rinden con él después cuando le toca en mesa ya van a saber todo ya. Porque la otra miembro de mi mesa es la ingeniera Lidia, que ustedes le conocen, ella es muy exigente de él. ¿Cómo? Y ahí, tarde o temprano te puede tocar en la tesis, te puede tocar más tarde. Entonces mejor, él ya le conoce ya. Peor es que rindan con otro y después se van y un golpazo se dan ahí en tutoría. Entonces ya le conocen y ya van a saber más o menos qué preguntan. Y además además ellos preguntan solamente de acuerdo al trabajo, no se le pregunta cosas de otro, cosas que ustedes no conozcan o cosas que ustedes desconozcan. Todo sobre el trabajo nomás es. Es un debate nada más, explicar lo que ustedes hicieron. Yo no sé por qué a veces tienen miedo en defender a algunos, porque es venir, sentar y explicar. Yo hice este trabajo y a mi criterio esto está bien. Y en base a eso se le da sugerencia. O si está mal, a veces se debate, se explica el criterio del por qué ustedes hicieron y si hay cosas que sugerirles, se les sugiere. Y nada más que eso, no hay otro secreto en la defensa. Sí, con él siempre es nuestra mesa. ¿Cómo?